Bienvenidos a nuestro viaje filosófico. Comencemos con una pregunta provocadora. ¿De dónde viene todo lo que sabemos? ¿Nacemos sabiendo o aprendemos solo por lo que experimentamos? Estas dudas acompañan a la humanidad desde sus orígenes y hoy vamos a explorarlas desde la filosofía del empirismo, especialmente a través de James Mill, uno de sus pensadores más influyentes. El empirismo es una corriente filosófica que defiende que la base de todo conocimiento es la experiencia. No aceptamos ideas sin evidencia. No confiamos en mitos ni en especulaciones sin pruebas. Así, los empiristas quieren que siempre nos preguntemos, ¿de verdad tenemos razones para creer lo que creemos? James Mill llevó esta actitud crítica no solo a la filosofía o la psicología, sino también a la economía, tratando de construir un conocimiento sólido, basado en hechos observables. James Mill nació en Escocia en 1773. Fue un filósofo, historiador, economista y padre del famoso John Stuart Mill. Estaba convencido de que para entender cómo funciona la mente y la sociedad, necesitamos basarnos en la observación y el análisis racional. Por eso defendía que, igual que en las ciencias naturales, el método empírico era el mejor camino para la economía y la filosofía política. Su obra, Elementos de Economía Política, refleja esta visión. En ella, Mill intentó aplicar las ideas del empirismo a la economía, evitando teorías abstractas sin contacto con la realidad. Su meta era crear una economía como una ciencia, siguiendo principios claros y verificables. Pero más allá de analizar mercados o dinero, su enfoque nos invita a pensar, ¿cómo influye la experiencia en la manera en la que entendemos cualquier aspecto de la vida, incluso nuestra propia mente y las sociedades que formamos? En esta primera parte queremos que te cuestiones. ¿Confiamos demasiado en nuestros sentidos? ¿Hay ideas que tenemos sin nunca haberlas experimentado directamente? ¿Podemos estar seguros de algo sin la experiencia? Estas preguntas, que parecen simples, esconden debates que han durado siglos. Para James Mill, toda idea proviene en última instancia de la experiencia. Esto choca con otras corrientes que creen que nacemos con conocimientos innatos, ideas impresas, en la mente desde antes de abrir los ojos al mundo. Frente a esas posturas, el empirismo defiende que nacemos como una tabla rasa, una pizarra en blanco, que se va llenando poco a poco con las vivencias del día a día. Este enfoque tiene implicaciones enormes. Por ejemplo, si todo proviene de la experiencia, ¿cómo podemos crear teorías generales o universales? ¿Podemos confiar en reglas que parecen siempre verdad? ¿O siempre hay excepciones? Además, si dependemos de nuestros sentidos para conocer, pero estos pueden fallar o engañarnos, ¿qué tan firme es realmente ese conocimiento? Mill creía que aunque nuestros sentidos puedan ser imperfectos, no tenemos mejor herramienta que la observación y el análisis. Solo a partir de datos concretos, podemos empezar a construir ideas más complejas. Su propuesta empírica defiende que el conocimiento debe ser un proceso constante de observación, reflexión y corrección de errores, siempre abierto a revisar aquello que creemos cierto cuando la experiencia lo contradice. Esto inspira también la forma en la que Mill aborda la economía. Él intenta identificar principios sencillos y comprobables que expliquen el funcionamiento de las sociedades y cómo las personas toman decisiones económicas. Así, une filosofía y ciencia social bajo un mismo método, alejado tanto de la especulación vacía como de afirmaciones infundadas. Esta introducción plantea las bases de cómo James Mill pensaba el empirismo. Conocimiento solo con base en la experiencia y formulación de ideas, a partir de observaciones. Pero también invita a un reto personal. ¿Qué ideas tuyas nunca has examinado realmente? ¿Qué cosas das por ciertas sin tener pruebas? Desde este punto de partida, en las siguientes partes exploraremos cómo Mill aplica esta filosofía en 1900, detalle y qué dilemas plantea su acercamiento. Ahora, reflexiona. ¿Cuál fue la última creencia que cuestionaste? ¿Qué tanto basas tu vida en observaciones o repites ideas que nunca verificaste? Este tipo de preguntas son el motor del pensamiento empírico y el inicio de nuestro viaje filosófico con James Mill.
¿Cómo funciona exactamente esto? ¿Cómo pasamos de simples sensaciones a ideas complejas, teorías y hasta sistemas económicos? En esta segunda parte, vamos a seguir el camino que Mill traza desde lo más simple hasta lo más avanzado del pensamiento humano. Imagina un recién nacido. No sabe nada del mundo. Poco a poco, empieza a ver colores, sentir frío o calor, escuchar sonidos. Cada una de estas sensaciones es como un ladrillo pequeño. Según Mill, la mente recoge esas sensaciones y con el tiempo las combina, las asocia y construye estructuras mentales más grandes como ideas o recuerdos. Este proceso es la base del empirismo. Toda idea, por muy compleja que sea, comenzó como una experiencia sensorial concreta. Este esquema no era nuevo. Ya John Locke hablaba de la tabla rasa, y David Hume desarrolló la idea de que la mente une impresiones simples para formar ideas complejas. Mill sigue esta tradición, subrayando la importancia de la asociación de ideas. Nuestra mente conecta experiencias similares o cercanas en el tiempo de forma automática, creando asociaciones que luego usamos para pensar o razonar. Por ejemplo, si un niño toca una vela encendida, sentirá dolor y calor. Su mente unirá esas sensaciones y aprenderá que el fuego quema. Luego, solo con ver una llama, puede imaginar ese dolor sin necesidad de repetir la experiencia. Así, la mente transforma una sensación puntual en un conocimiento general mediante asociaciones y recuerdos. Pero aquí surge la primera gran pregunta. ¿Podemos fiarnos de esas asociaciones? ¿No podrían ser engañosas? Mill propone que debemos tener cuidado. La experiencia es la base, pero nuestras interpretaciones pueden estar equivocadas o ser incompletas. Por eso insiste tanto en la observación cuidadosa y repetida para evitar errores. No basta con tener experiencias aisladas. Hace falta compararlas, analizarlas y confirmarlas antes de aceptar algo como verdad. En economía, Mill aplica estas ideas de forma muy interesante. Criticaba a los economistas que creaban conceptos abstractos sin conexión real con la experiencia cotidiana. Para él, una teoría económica debía partir de hechos observables, como la gente trabaja, comercia, intercambia bienes. Solo a partir de estas observaciones, y sumando muchas experiencias, se podían construir principios sólidos. Por ejemplo, la idea de la utilidad, que es cuánto valoramos algo, no es un concepto abstracto nacido de la especulación, sino que proviene de observar miles de decisiones cotidianas de compra, ahorro o inversión. La teoría debe reflejar realmente lo que las personas experimentan y hacen, no lo que imaginamos que deberían hacer. Aún así, esto lleva a una paradoja. Si solo confiamos en la experiencia, ¿cómo podemos formular leyes generales? ¿No son estas también una forma de especulación? Aquí, Mill defiende que las leyes solo son válidas si parten de patrones observados de modo constante. Por ejemplo, si siempre que sube el precio de un producto, la gente compra menos, podemos plantear una ley económica, pero siempre atentos a que pueda haber excepciones. Mill también advierte de otro peligro. La costumbre puede hacernos dar por ciertos patrones que solo se cumplen a veces. Por ello, el empirismo exige no solo observar, sino también cuestionar nuestras interpretaciones y contrastarlas con nuevas experiencias. Estas ideas empíricas no solo sirven en economía, sino en cualquier conocimiento. Por ejemplo, en la moral o en la psicología, ¿nuestras creencias provienen de experiencias reales o de costumbres e ideas heredadas que nunca hemos revisado? Mill invita a que todo sea puesto bajo la lupa de la experiencia. Piensa en tus propias ideas sobre justicia, amistad o éxito. ¿Son el resultado de tus propias vivencias o te llegaron ya hechas? ¿Te has dedicado a observar cómo funcionan realmente en la vida cotidiana o solo repites lo que aprendiste de otros? La mirada empírica de Mill impulsa a que no aceptemos ideas sin someterlas a la prueba de la experiencia personal y colectiva. Para James Mill, todo conocimiento surge de la experiencia a través de un proceso de asociación mental. Pero además,
advierte que debemos ser críticos y cuidadosos para no aceptar ideas falsas o incompletas. Esto es válido para entender tanto la naturaleza humana, la sociedad y la economía, como las creencias más íntimas de nuestra vida. ¿Cómo aplicó Mill toda esta visión empírica a la economía? ¿Y qué consecuencias trae entender la economía como una ciencia basada en la observación, no en suposiciones abstractas? Mill estaba convencido de que la economía debía estudiar hechos y comportamientos reales, no imaginarios. Para él, analizar la economía era como analizar un fenómeno natural. Había que observar cómo las personas trabajan, producen, consumen e intercambian bienes, y a partir de ahí buscar regularidades y principios. Así, su Elementos de Economía Política intenta describir la economía como un sistema compuesto por múltiples experiencias individuales que juntas crean patrones comprensibles. Uno de los puntos centrales del empirismo económico de Mill es la idea de la producción y distribución de la riqueza. Para entenderla, no basta con imaginar teorías bonitas o ideales. Es necesario observar quién produce los bienes, cómo se distribuyen en la sociedad, qué papel juegan los empresarios, los trabajadores y los consumidores. Mill insiste en que estas relaciones no se entienden desde dogmas morales o especulaciones, sino desde hechos contrastados. Por ejemplo, en cuanto a la producción, Mill observa que generalmente quienes trabajan son los que producen valor, ya sea cultivando la tierra, fabricando o prestando servicios. En el caso de la distribución, reconoce que hay desigualdades debido a la propiedad privada, la herencia y otras costumbres sociales. Pero subraya que todas estas realidades deben ser estudiadas tal y como son, sin adornarlas ni condenarlas a priori, para poder analizarlas con claridad. Este análisis nos lleva a otra pregunta esencial. ¿Podemos hablar realmente de leyes en 1920? ¿La economía si las personas son libres y sus intereses cambian? Mill responde que, a pesar de las diferencias individuales, cuando sumamos muchas decisiones similares a lo largo del tiempo, aparecen ciertos patrones constantes. Por ejemplo, las leyes de la oferta y la demanda, que explican que cuando un bien escasea, su precio suele subir, y cuando es abundante, su precio baja. Pero como buen empirista, Mill advierte que estas leyes no deben tomarse como verdades absolutas. Son tendencias habituales observadas en muchas situaciones, pero pueden haber excepciones que debemos identificar mediante la observación continua. Así, rechaza tratar la economía como una ciencia exacta como la matemática, y prefiere verla como una ciencia social, que estudia tendencias generales surgidas de experiencias humanas. Esto plantea un desafío filosófico interesante, que también toca otros campos del saber. ¿Podemos confiar en regularidades basadas en muchas observaciones, aunque sepamos que no se cumplen siempre? Mill dice que sí, si recordamos que son guías útiles, no dogmas. Su método empírico nos ayuda a mantenernos humildes, conscientes de que cualquier teoría puede necesitar ser revisada cuando nuevas experiencias la contradigan. Este punto de vista es importante porque evita caer en dos peligros. Uno es la excesiva confianza en teorías abstractas que se alejan de la experiencia. Otro es el relativismo absoluto, que niega la posibilidad de conocer patrones. Mill propone mantener la mente abierta a buscar regularidades, pero siempre atentos a nuevas observaciones, para mejorar o corregir nuestro entendimiento. En Elementos de Economía Política, Mill también remarca la importancia de la experiencia colectiva frente a la individual. Muchas decisiones y hábitos económicos se forman por las vivencias compartidas de un grupo o país, y por eso debemos mirar los datos y comportamientos sociales antes de sacar conclusiones generales. Así, Mill muestra que un buen análisis empírico combina observaciones individuales y sociales para comprender el funcionamiento económico. Podemos llevar esta idea más allá de la economía. Lo que Mill nos enseña es que, para conocer cualquier aspecto de la realidad, la mente, la sociedad, la moral, debemos observar y analizar con rigor, sin aceptar ideas preconcebidas. Debemos buscar patrones en nuestras propias vivencias y en las colectivas, y usarlos para formar un conocimiento más sólido.
Para estimular tu pensamiento crítico, aquí va una nueva pregunta. ¿Cuántas ideas sobre política, economía o sociedad aceptas sin haber comprobado si coinciden con la experiencia? Tal vez repetimos ideas porque parecen normales, o porque otros las dicen, pero nunca las hemos verificado. Mill nos anima a cuestionar esas creencias y construir un conocimiento más cercano a la realidad, basado en observar con mente abierta y crítica. ¿Cómo puede el empirismo ayudarnos a entender la mente humana y nuestras ideas morales y sociales? Mill sostenía que la mente no es una fuente mágica de ideas innatas, sino un reflejo de nuestras experiencias. Todo lo que pensamos, creemos o sentimos habría comenzado alguna vez como una percepción o sensación. Por eso, conocer cómo funciona nuestra mente es, según Mill, entender cómo nuestras vivencias se transforman en creencias o valores. Por ejemplo, muchos de nuestros sentimientos morales, como la empatía o la justicia, tienen raíces en experiencias concretas. Sentir dolor, observar sufrimiento, recibir o provocar daño. A partir de ellas, la mente asocia situaciones y emociones, formando un concepto general como esto está mal o esto está bien. Así, la ética también surge, en parte, de la experiencia, no de reglas grabadas en la mente desde el nacimiento. Pero ¿qué ocurre con ideas muy abstractas, como la libertad o la igualdad? Mill señala que también provienen, en 1900, último término, de experimentar situaciones reales, sentirnos limitados por otros, o percibir que alguien no es tratado de la misma forma. Por eso las ideas abstractas y generales no están separadas de la experiencia. Son más bien el resultado de reunir muchas experiencias individuales y ver un patrón común en ellas. Esto nos lleva a un temido desafío. Si solo nuestras experiencias moldean nuestras ideas, y estas experiencias varían tanto de una persona a otra, ¿cómo podemos tener conocimientos universales o valores compartidos? Mill responde que debemos buscar en la experiencia lo que es común y repetido en muchos casos. Así, podemos construir principios más generales, pero siempre deben estar abiertos a revisión, dependiendo de nuevas experiencias. Este punto es clave para la filosofía empírica. Nos da conocimiento, pero nunca certezas absolutas. Estamos en una búsqueda constante, adaptando y corrigiendo nuestras ideas a medida que tenemos nuevas vivencias. Así, el empirismo no es una verdad fija, sino un método para entender y mejorar progresivamente nuestro conocimiento. Esta visión también tiene limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con cosas que no podemos experimentar directamente? No podemos sentir el Big Bang ni tocar la justicia como si fuera un objeto. Entonces, ¿podemos conocerlas? Mill sugiere que, en esos casos, debemos usar experiencias indirectas. Observamos sus efectos, rastros o consecuencias. Así, no vemos la justicia en sí, pero vemos acciones justas o injustas. No vimos el inicio del universo, pero observamos el cielo y sacamos conclusiones razonadas. Esto nos lleva a otro dilema famoso. ¿Acaso toda ciencia y todo conocimiento son solo aproximaciones basadas en observación y nunca alcanzaremos una verdad definitiva? Mill respondería que sí, pero esto no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos mantiene humildes, conscientes de que siempre podemos aprender algo nuevo y mejorar nuestras ideas. Aquí surge una reflexión importante. Muchas veces, la gente busca certezas, ideas inamovibles para sentirse segura. Pero el empirismo nos sugiere que es mejor vivir con incertidumbre, cuestionando y aprendiendo, que aferrarse a ideas dogmáticas y cerradas. Esto nos invita a una actitud de curiosidad crítica e infinita, tanto para la vida cotidiana como para la ciencia o la filosofía. En la moral y la política, esta perspectiva obliga a revisar siempre nuestras costumbres y leyes para ver si realmente reflejan lo que las experiencias colectivas revelan como justo o beneficioso. Nada debe aceptarse solo porque siempre fue así, o porque todos lo dicen. El empirismo nos anima a mirar la experiencia fresca y sencillamente para evaluar si nuestras ideas siguen siendo válidas o necesitan cambiar. Volviendo a la economía, esta actitud empírica
es igualmente fundamental. Las políticas económicas deben basarse en datos y resultados reales, no en ideologías rígidas. Si una medida no funciona en la práctica, debemos ajustarla. La experiencia es el juez final, no nuestros deseos o teorías bonitas. Esta humildad empírica, que reconoce los límites y la provisionalidad de nuestro conocimiento, es una actitud valiosa para todos los aspectos de la vida. Nos mantiene alerta para no caer en dogmas y nos impulsa a seguir observando, aprendiendo y mejorando. Entonces, ¿te atreves a cuestionar tus creencias más profundas? ¿Te animarías a revisar constantemente tus ideas sobre el mundo y sobre ti mismo, tomando como referencia las experiencias reales? Esa es la propuesta radical y honesta del empirismo de James Mill, que continuaremos explorando en la próxima parte. Para James Mill, el conocimiento y las ideas morales no vienen de dogmas ni de ideas innatas, sino que surgen y evolucionan desde nuestras experiencias. Sin embargo, esta visión empírica también nos obliga a enfrentar algunas dificultades filosóficas. Por ejemplo, si todas nuestras ideas provienen de asociaciones de experiencias, ¿cómo explicar que tengamos ideas falsas o erróneas? ¿Por qué a veces creemos en cosas que no existen? Mill responde diciendo que, a lo largo de la vida, nuestra mente puede asociar ideas de forma incorrecta. Desde pequeños aprendemos por repetición, costumbre y experiencias parciales que pueden llevar a conclusiones equivocadas. Por eso el empirismo no solo es recoger experiencias, sino también revisarlas y analizarlas para distinguir lo verdadero de lo falso. Tomemos un caso sencillo. Alguien tiene miedo a algo inofensivo, como a un ratón. Esa persona asocia la imagen del animal con una experiencia negativa, tal vez un susto. Pero ese miedo no está basado en una amenaza real. Aquí, Mill diría que una observación más cuidadosa, ver que el ratón no puede hacerle daño, puede corregir esa idea errónea. Así, el empirismo también es un método para corregir creencias equivocadas transformando nuestras ideas basándonos en mejores experiencias. Esto también pasa con ideas más complejas, como prejuicios sociales, creencias mágicas o supersticiones. Muchas se sostienen no en hechos comprobados, sino en costumbres heredadas o experiencias mal interpretadas. Por eso, Mill insiste en que debemos analizar y poner en duda incluso aquello que parece obvio o tradicional, contrastándolo con la experiencia real. Aquí aparece una paradoja. Aunque nos formamos por la experiencia, esta puede ser fuente tanto de conocimiento como de error. La clave para Mill es que no basta con vivir experiencias. Necesitamos analizarlas críticamente y, si es necesario, buscar nuevas experiencias que nos permitan corregir ideas anteriores. Este es un proceso constante, nunca acabado. Esta actitud se refleja también en cómo Mill ve el desarrollo científico, político y moral. La historia muestra que muchas ideas que una vez consideramos verdades absolutas, luego fueron corregidas o superadas. Por ejemplo, en la economía, conceptos como el valor o la utilidad cambiaron al observar mejor los comportamientos reales de las personas. En moral, costumbres que parecían naturales y eternas, como la esclavitud o la desigualdad, cayeron cuando se vio el sufrimiento y la injusticia que producían en la experiencia concreta. Por eso, para Mill, una actitud empírica correcta es no aferrarse a certezas, sino usar las nuevas experiencias para transformar nuestros sistemas de ideas, ya sean científicos, morales o políticos. Esta es una postura crítica y flexible, que se basa en la humildad y en la apertura a nuevos datos. Ahora imagina nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas conclusiones sacamos rápido, solo por costumbre o por no analizarlas? ¿Cuántas veces pensamos conocer a alguien o juzgamos una situación sin realmente mirar la experiencia completa? Mill invita a detenerse, observar más profundamente y revisar si esas ideas reflejan la realidad o solo nuestras impresiones limitadas o sesgadas. Aplicado a lo social, esto es aún más importante. Creencias sobre grupos sociales, roles, culturas o identidades suelen nacer de experiencias limitadas o prejuicios antiguos. El empirismo de Mill nos empuja a confrontar esas ideas con las experiencias reales de las personas.
para construir una comprensión más justa y ajustada a la verdad. Si llevamos esto a la economía, es clave que los gobiernos y las teorías se basen en datos verificados, no en ideologías fijas. Por ejemplo, antes de decir que una política funciona o no, Mill exigiría examinar sus efectos reales, sus beneficios y daños concretos. Si la experiencia muestra que algo no sirve, entonces debemos cambiar el rumbo, sin importar cuánto defendamos la teoría. Aquí, una lección filosófica fundamental del empirismo cobra vida. Nuestras ideas deben adaptarse a la realidad y no forzar la realidad a encajar en nuestras ideas. Esa flexibilidad basada en la experiencia es lo que puede hacernos avanzar, tanto en la ciencia, en la sociedad, como en la vida personal. Quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas ideas que defiendes hoy siguen vivas solo por costumbre y no porque verdaderamente respondan a la experiencia del mundo? La honestidad empírica exige revisarlas siempre y cambiarlas cuando la realidad así lo reclama. Para Mill, la mente humana no tiene límites fijos desde su nacimiento. Él creía que el desarrollo mental depende en gran medida de las experiencias y de la educación. Esto significa que, con ambientes adecuados y formación correcta, las capacidades mentales y morales pueden expandirse mucho más de lo que solemos pensar. Esta idea tiene bases empíricas. Observamos que un niño que recibe estímulos positivos aprende a hablar, razonar y convivir mejor. En cambio, uno sin esos estímulos puede tener más dificultades. Por lo tanto, frente a ideas antiguas que pensaban que la inteligencia o la moral dependían solo de la naturaleza o la sangre, Mill defendía que la educación modela profundamente la mente a través de la experiencia. Aquí surge algo muy interesante: el papel de los hábitos en nuestra vida mental. Mill, influido por los empiristas británicos, pensaba que la mente funciona mediante asociaciones. Si repetimos una experiencia muchas veces, esa asociación se vuelve tan fuerte que se convierte en costumbre o hábito. Así, por ejemplo, al aprender un idioma. Al principio todo es difícil, pero con la práctica constante, el cerebro asocia sonidos, ideas y palabras que luego usamos casi sin pensar. Esto también es válido y peligroso para los prejuicios o errores. Si una idea falsa se repite mucho, se vuelve costumbre mental y terminamos aceptándola como natural. Por eso, según Mill, la educación debe ser una herramienta para formar hábitos mentales sanos y corregir aquellos falsos, discriminando entre asociaciones correctas y erróneas a partir de la experiencia crítica. Además, Mill destaca que esta formación no debe limitarse a acumular información, sino a fomentar el análisis y el cuestionamiento. La educación ideal para un empirista no es solo memorizar datos, sino enseñar a observar, analizar y juzgar por uno mismo en base a experiencias reales. Así se forman mentes libres, críticas y creativas. Por eso, para Mill, la educación tiene un papel moral y político fundamental. Enseñar a cuestionar, observar y corregir creencias prepara individuos capaces de contribuir a una sociedad más justa y racional. Esa es una diferencia clave con sistemas que prefieren la obediencia ciega y la repetición de dogmas. Desde la perspectiva empírica, educar es formar hábitos de pensamiento abierto y crítico, basados en la experiencia. Esta idea conecta con la economía y la política. Mill pensaba que una sociedad donde las personas están mejor formadas, gracias a experiencias educativas correctas, puede crear instituciones más justas y racionales. Por ejemplo, ciudadanos mejor educados tomarán mejores decisiones políticas y económicas, porque basan sus juicios en hechos comprobados y no en prejuicios o costumbres dañinas. Volvemos entonces a nuestra pregunta de fondo. ¿Cuánto de lo que creemos o hacemos en la vida es producto de experiencias bien digeridas y cuánto es solo costumbre o imitación? Para Mill, la educación debe ayudarnos a reemplazar hábitos mentales dañinos por asociaciones basadas en la experiencia crítica y razonada. Solo así, formaremos un pensamiento más libre y profundo. Claro que esto no es fácil. Muchas veces,
Cambiar de hábitos mentales supone un trabajo largo y doloroso porque las costumbres están muy arraigadas. Sin embargo, Mill pensaba que, con el tiempo y las experiencias adecuadas, todos podemos mejorar la calidad de nuestro pensamiento. Aquí nos encontramos con un mensaje alentador del empirismo. No estamos condenados a pensar de una sola manera o a aceptar ideas heredadas sin más. Nuestra mente puede transformarse a lo largo de la vida, siempre que estemos dispuestos a revisar nuestras experiencias y aprender de ellas con honestidad. La experiencia es, al mismo tiempo, una materia prima y una herramienta para mejorar. Te dejo una reflexión. Si nuestras ideas y capacidades mentales se moldean con la experiencia, ¿qué tipo de experiencias buscas para crecer? ¿Hasta dónde? ¿Estás dispuesto a cuestionar tus hábitos mentales y a formar otros más críticos y libres? Desde tiempos antiguos, muchos filósofos han discutido si conocer solo a partir de la experiencia es suficiente. Un primer problema es que, a veces, nuestras experiencias pueden ser limitadas o engañosas. Por ejemplo, la gente pensaba que la Tierra era plana porque, al mirar el horizonte, parecía así. Solo tras muchas observaciones nuevas y mejores instrumentos, descubrimos que era redonda. Esto muestra que, aunque el empirismo valora la experiencia, esta puede ser incompleta o confusa. Otra paradoja es que muchas ideas científicas y filosóficas nacen de la imaginación y no solo de la pura experiencia. ¿Cómo encaja la creatividad? En la visión de Mill basada en hechos, él respondería que, si la imaginación es valiosa, es porque se apoya en experiencias previas, combinando ideas existentes para formar nuevas hipótesis, que luego deben ser puestas a prueba. Sin embargo, este proceso muestra que la mente va más allá de simplemente repetir pasivamente experiencias. También está el problema del conocimiento indirecto. No podemos ver con nuestros ojos cosas como átomos, agujeros negros o la justicia en sí misma. Para entender estos conceptos, los filósofos y científicos usan deducciones y teorías que requieren mucha imaginación. Así, aunque la experiencia es el punto de partida, hay elementos de abstracción que no surgen solo de la observación básica. Esto nos invita a preguntarnos, ¿dónde está el límite entre experiencia genuina y especulación necesaria para avanzar? Hay además debates sobre si toda la moral puede derivarse de la experiencia. Aunque Mill piensa que los valores nacen de experiencias compartidas, hay quienes creen que ciertos valores como no matarás parecen ser principios, más allá de la mera costumbre o vivencia. ¿De dónde viene la autoridad de estas ideas? ¿Solo de la experiencia común o de algo más profundo? Aquí los empiristas como James Mill insisten en el origen empírico, pero reconocen que algunas normas parecen tener una fuerza que solo parcialmente se explica por la experiencia acumulada. Otro desafío es que dos personas o culturas pueden tener experiencias muy distintas y llegar a conclusiones opuestas. ¿Cómo resolver esas diferencias si ambas parten de hechos observados pero contrarios? Mill sugiere contrastar y ampliar las experiencias, buscando patrones más amplios para superar las diferencias locales. Aún así, esto no siempre logra eliminar todos los conflictos, dejando abierta la pregunta de si hay algo más, además de la experiencia, para resolver las grandes disputas morales o filosóficas. Y en la economía, aunque Mill buscaba regularidades basadas en observaciones, la realidad social cambia continuamente. Lo que fue verdad en un contexto puede no serlo en otro. Por ejemplo, principios económicos que funcionaban en la Inglaterra del siglo XIX podrían no servir ahora o podrían tener efectos negativos en otros países. Esto nos obliga a mantener siempre una actitud flexible, sin asumir que una experiencia pasada garantiza resultados futuros. Este es uno de los mayores dilemas del empirismo. ¿Cómo crear un conocimiento sólido si la experiencia es cambiante, limitada o engañosa? Mill apostaba por un conocimiento tentativo y revisable, que acepta errores y mejora con nuevas observaciones. Su filosofía prefiere la humildad intelectual y la continua revisión a la soberbia de las certezas absolutas. Aún así, hay quienes creen que para tener ideas firmes necesitamos algo más que la experiencia, como principios racionales que no dependan de los sentidos. Aquí la disputa sigue abierta.
¿Qué peso damos a la observación frente a la razón pura? ¿Cómo equilibrar la experiencia con la imaginación y la lógica para avanzar en el conocimiento? Estas preguntas nos invitan a no conformarnos con respuestas fáciles. El empirismo nos anima a dudar, a observar, a aprender, pero también a reconocer que a veces debemos ir más allá de la experiencia para imaginar, teorizar o incluso valorar. Quizás el mayor desafío es combinar estas capacidades, sin caer ni en el dogmatismo ni en el escepticismo. Para cerrar esta parte, te dejo esta reflexión. ¿Crees que la experiencia basta para comprenderlo todo? ¿O es necesario que la acompañemos? De imaginación, principios y razonamientos que a veces superan lo que podemos ver o tocar. Para Mill, una de las claves está en la comparación constante de experiencias diferentes. No basta con tener una experiencia aislada, ni con la costumbre local. Solo al reunir muchas experiencias de distintas personas o lugares, podemos acercarnos a patrones más sólidos y menos engañosos. Por eso, el conocimiento debe someterse a un proceso colectivo, acumulativo y crítico, no a una visión limitada. Este es un método científico y filosófico basado en la cooperación y la crítica mutua. Si algo parece cierto para un grupo, pero es negado por otros, debemos investigar más, contrastar experiencias y buscar explicaciones mejores. Así, el conocimiento progresa, no por aceptar verdades cerradas, sino por un diálogo constante entre distintas experiencias y puntos de vista. Mill también creía que la razón cumple un papel esencial en este proceso. La imaginación y el pensamiento crítico nos ayudan a conectar experiencias, imaginar hipótesis y hacer deducciones. Sin embargo, él insistía en que toda hipótesis debería ser contrastada con la experiencia y las observaciones. Sin esa prueba empírica, las ideas serían solo fantasías sin respaldo. De esta manera, Mill intenta equilibrar dos cosas: la experiencia, como base necesaria y última comprobación del conocimiento, y la razón, como herramienta para organizar, comparar y entender esas experiencias. Así, aunque la experiencia sea variable y limitada, puede guiarnos hacia mejores ideas cuando es sometida a un análisis crítico y colectivo. En el campo de la economía, esta combinación es crucial. Por ejemplo, al estudiar fenómenos como la pobreza, el comercio o el dinero, Mill recomendaba partir de datos reales, pero también usar el razonamiento para encontrar relaciones y patrones, siempre dispuestos a revisar la teoría si la realidad la contradice. Esta actitud flexible y crítica ayuda a evitar errores y avanzar hacia una economía más realista y útil. Igualmente, en la moral y la psicología, Mill defendía que nuestros valores y sentimientos deben ser analizados a la luz tanto de la experiencia propia y ajena como del razonamiento ético. Solo así podríamos superar prejuicios, ampliar nuestra empatía y buscar un bienestar basado en hechos concretos, no en supersticiones o costumbres ciegas. Aún así, esta combinación de experiencia y razón no elimina todos los problemas. Algunas cosas siguen siendo difíciles de demostrar o compartir. Por ejemplo, las emociones muy personales o las convicciones íntimas. Aquí Mill reconoce que hay límites en la comunicación de experiencias, pero que aún así vale la pena intentarlo, compartir y dialogar para ampliar nuestras comprensiones. Esta actitud abre un espacio para el progreso humano. Incluso si nuestra experiencia es parcial, podemos aprender de las ajenas y al comparar y discutir, mejorar nuestra visión del mundo. La experiencia no es solo lo que uno vive, sino también lo que puede aprender de otros y analizar con sentido crítico. El propio hijo de Mill, John Stuart Mill, llevó más lejos esta idea defendiendo la libertad de pensamiento y discusión como motor del conocimiento. Solo mediante el libre intercambio de ideas y experiencias, decía, podemos acercarnos a verdades más amplias y fiables. Así, la filosofía del empirismo termina unida a la defensa de sociedades más abiertas, diversas y tolerantes. Volviendo a James Mill, podemos decir que veía el conocimiento como un proceso colectivo que mezcla la experiencia directa, el análisis racional y el diálogo crítico.
Esto es un llamado a ser humildes frente a lo que sabemos, a aceptar cambios y a buscar siempre nuevas experiencias para corregir o ampliar nuestras ideas. Este modo empírico de pensar es muy valioso hoy. Ante la avalancha de información y opinión, nos invita a comparar, analizar y contrastar antes de aceptar algo. Nos recuerda que la experiencia es importante, pero debe ser revisada y repensada. A la vez, que la razón es útil, pero solo si está atenta a la realidad. Para reflexionar, piensa en la última vez que cambiaste de opinión por una experiencia ajena o por un dato que antes no tenías. ¿Cuánto valoras las experiencias de otros? ¿Cómo usas tu razón para analizar si lo que crees tiene respaldo en hechos o solo es costumbre? A lo largo de este recorrido, comprendimos cómo James Mill situó a la experiencia como fundamento de nuestro conocimiento y cómo defendió una combinación saludable entre observación, razón y crítica para construir ideas más confiables. Ahora, nos acercamos a las reflexiones finales sobre qué nos aporta esta visión y cuáles son sus límites inevitables. Mill nos deja, en primer lugar, una enorme lección de humildad intelectual. Si todo nace de experiencias limitadas y siempre perfectibles, entonces nunca deberíamos sentirnos dueños de una verdad absoluta. Toda creencia, teoría o costumbre debe estar abierta a revisión cuando nuevas experiencias o mejores razonamientos la cuestionen. Esta actitud es clave no solo para la ciencia, sino para la convivencia humana y la vida moral. En segundo lugar, Mill muestra que el conocimiento es un proceso colectivo. Nuestras ideas no solo crecen con nuestras experiencias personales, sino comparándolas con las de otros, dialogando y aprendiendo. Allí donde solíamos conformarnos con prejuicios, supersticiones o teorías cómodas, el empirismo nos anime a buscar datos, contrastar opiniones y someter todo a juicio crítico. Esta dinámica es, en esencia, lo que ha permitido el avance del conocimiento humano en todos los campos. Eso también implica entender que la experiencia no es pasiva. Exige una actitud activa de curiosidad, de explorar, experimentar y cuestionar. Saber no es acumular datos mecánicamente, sino usarlos, analizarlos y ponerlos a prueba. Así, Mill concibe al conocimiento como una actividad viva y en permanente construcción, no como un depósito inerte de verdades. También aprendemos que la educación, en este marco empírico, debe promover la duda razonada, el pensamiento crítico y la apertura a la experiencia diversa y no la obediencia ciega a dogmas. Esto tiene consecuencias enormes. Una ciudadanía capaz de pensar por sí misma será más difícil de manipular, más abierta a nuevas ideas y más capaz de construir sociedades justas y libres. Sin embargo, el empirismo de Mill tiene límites evidentes. Por ejemplo, hay aspectos de la vida humana que no se dejan reducir solo a la experiencia o la observación. La creatividad, la intuición, la fe o la esperanza trascienden muchas veces los límites del empirismo. Mill lo sabía, y aunque confiaba en que gran parte del conocimiento se origina en la experiencia, aceptaba que la mente también tiene una capacidad creadora e interpretativa que complementa esa base. Por otro lado, algunas esferas del conocimiento, como la matemática o la lógica, parecen funcionar con reglas que no dependen exclusivamente de la experiencia. En estos campos, las ideas parecen tener un carácter más racional e independiente del mundo sensible. Eso implica que, aunque la experiencia sea fundamental, la razón pura también juega un papel que no podemos ignorar. Mill defendió que estas áreas aún se relacionan con la experiencia, aunque de manera más indirecta. Otro límite es que, a veces, la experiencia puede ser demasiado parcial o limitada para ofrecer respuestas definitivas. Por ejemplo, muchos problemas morales o sociales exigen tomar decisiones aún sin contar con toda la información ideal. Aquí, Mill sugería usar la mejor evidencia disponible, pero reconocía que el conocimiento nunca será perfecto o completo. Además, como vimos antes, no toda la experiencia es fácilmente comunicable. Las emociones, los valores, las intuiciones personales forman parte del conocimiento humano, aunque sean difíciles de transmitir o verificar empíricamente. Por tanto,
El mundo humano contiene elementos que desafían una visión puramente empírica y nos exigen otras formas de comprensión complementarias. Pese a todos estos límites, la filosofía empírica de Mill nos ofrece un camino valioso: observar, con honestidad y rigor, analizar con mente crítica, dialogar con apertura y asumir que siempre podemos mejorar nuestro conocimiento contrastándolo con nuevas experiencias. Es un método que nos ayuda a evitar prejuicios y dogmatismos, y que fomenta sociedades más libres, reflexivas y justas. Para ti, ¿qué enseñanza te deja esta filosofía? ¿Buscas que tus ideas reflejen la experiencia real o te aferras a creencias por costumbre o comodidad? ¿Reconoces cuándo deberías cuestionar tus ideas y abrirte a nuevas pruebas? Mill nos anima a vivir en un aprendizaje constante, a no conformarnos nunca y a mantener una actitud honesta hacia lo que sabemos. Haremos un resumen global y una serie de reflexiones finales para cerrar este viaje por el empirismo de James Mill y el valor del conocimiento crítico y honesto. Llegamos al cierre de este extenso recorrido por las ideas de James Mill. A través de estas 10 partes, exploramos en profundidad la filosofía empirista que defendió, sus aplicaciones a la economía y la educación, sus fortalezas, sus límites y las lecciones críticas que podemos obtener para nuestra vida actual. Para finalizar, vamos a repasar los puntos más importantes y dejar algunas reflexiones abiertas. Primero, recordemos la idea nuclear de James Mill. Todo conocimiento tiene su origen último en la experiencia sensible. Pensamientos, ideas, creencias y teorías no nacen de un conocimiento innato ni caen del cielo, sino que surgen de impresiones concretas y cotidianas del mundo que nos rodea. Esto convierte a la experiencia y a la observación cuidadosa en la base imprescindible de cualquier conocimiento serio y confiable. Segundo, aprendimos que la mente humana asocia esas experiencias para formar ideas complejas, hábitos y creencias, pero también que esas asociaciones no son infalibles. Muchas veces nos equivocamos, erramos o nos dejamos llevar por costumbres, prejuicios o ideas recibidas. Para Mill, la clave es distinguir nuestras ideas verdaderas de nuestras impresiones engañosas, algo que solo podemos hacer analizando y contrastando experiencias diversas y en diálogo con otros. Tercero, en el campo de la economía, Mill sostuvo que solo un análisis empírico riguroso, basado en hechos reales de producción, intercambio, consumo o distribución, puede darnos una ciencia social útil y honesta. Las teorías económicas deben ajustarse siempre a la experiencia y someterse a sus pruebas, corrigiéndose cada vez que la realidad las contradiga. Cuarto, Mill aplicó esa visión empírica a la moral, a la psicología y a la educación. Para él, formar una mente sana y una sociedad justa depende de fomentar la observación crítica, la revisión de creencias, el diálogo abierto y la educación en hábitos mentales flexibles y racionales. Así, las personas se vuelven capaces de mejorar sus ideas para convivir mejor, progresar y evitar caer en dogmatismos o supersticiones. Quinto, el filósofo británico reconoce que el empirismo tiene límites. La experiencia puede ser incompleta o engañosa, y muchas veces debemos complementarla con la razón, la imaginación y la crítica para obtener ideas más coherentes o profundas. La mente no solo percibe, sino que también crea, inventa, deduce y generaliza. Por eso, aunque la experiencia sea la base, la reflexión es indispensable. Sexto, Mill enseña que el conocimiento es un proceso colectivo y progresivo. Nunca sabe todo un solo individuo. Necesitamos comparar muchas experiencias y razonamientos, dialogar y corregirnos mutuamente para acercarnos gradualmente a la verdad. En vez de un conocimiento fijo y acabado, tenemos un proceso de perfeccionamiento constante y compartido. Séptimo, esta filosofía genera frutos valiosos. Nos vuelve más críticos, humildes ante lo que sabemos y dispuestos a mejorar aquello en lo que nos equivocamos. Nos impulsa a tener una actitud abierta, a evitar prejuicios, a aceptar el cambio cuando la realidad lo exige y a fomentar la libertad de pensamiento, condición para que este proceso funcione. Por último,
podemos decir que el legado del empirismo de James Mill no es solo una teoría filosófica, sino una ética del conocimiento y de la vida. Observa, piensa, dialoga y no te aferres a creencias que no resistan el contraste con la experiencia. Esta actitud resulta fundamental para avanzar en la ciencia, construir mejores sociedades y también para nuestro crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender hoy de todo esto? Que en tiempos saturados de información, ideologías cerradas y dogmas disfrazados de certezas, sigue siendo necesario reivindicar la humildad empírica, que es mejor vivir cuestionando que aferrados ciegamente a lo que creemos. Que el conocimiento serio es aquel dispuesto a cambiar cuando la experiencia lo contradice, y que la educación debería enseñar, ante todo, a pensar con honestidad y espíritu crítico. Finalmente, esta filosofía invita a cada uno a asumir su propia responsabilidad, examinar sus experiencias, poner en duda sus ideas, aprender de los demás y no tener miedo a cambiar o evolucionar. Nadie posee la verdad absoluta, pero todos tenemos el deber y la oportunidad de acercarnos un poco más a ella mediante la experiencia bien analizada y la reflexión sincera. James Mill, con su empirismo riguroso y humilde, nos deja esta tarea infinita: buscar una comprensión más honesta y profunda del mundo y de nosotros mismos. Si logramos hacer eso, su filosofía seguirá viva, ayudándonos a evitar el dogma, la ignorancia y la ceguera para construir un conocimiento más libre, justo y humano.